Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Alejandro Alfaro y estoy a cargo de marketing para Western Digital. Y el día de hoy tenemos el gusto de iniciar este webinar acerca de las soluciones de almacenamiento para los sistemas de vigilancia. Entonces, primero vamos a dar una agenda de lo que va a ser este webinar. El primer punto va a ser platicar sobre quién es Western Digital. ¿Qué hacemos principalmente en el mundo y a qué nos dedicamos como marca y como compañía? Y después de aquí vamos a hacer ya un detalle de todo lo que son los productos que tiene Western Digital para las soluciones de videovigilancia. Ya enfocado en la línea de productos, vamos a hablar sobre ellas, qué beneficios tienen y qué recomendaciones le podemos dar a todos nuestros usuarios para poder conocer todo este sistema. ¿Okay? Entonces, empecemos. La idea de primero presentarnos como marca es que podamos conocer todos los beneficios y todo lo que hacemos como compañía. Primero que nada, Western Digital es la empresa de almacenamiento más grande del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Western Digital es una empresa que tiene muchos años de existir en el mercado, pero justamente el año pasado compró a la marca de SanDisk, que SanDisk es una marca de almacenamiento en tecnología flash. SanDisk hace USBs, micro USBs, SSDs, pero todo esto con la tecnología flash, que es la tecnología que está dentro de los USBs, ¿no? Entonces, Western Digital al comprar SanDisk el año pasado, suma a su portafolio de discos duros ahora los productos de flash. Entonces, la unión de estas dos compañías nos colocan ya como la empresa de soluciones de almacenamiento líder a nivel global. Entonces, con esto es que podemos estar seguros que los productos de Western Digital en sus dos marcas, la marca WD, que es para discos duros, y la marca de SanDisk, que es para flash, podemos tener la tranquilidad de que son los productos mejores que hay en almacenamiento a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, como decía ahorita, tenemos en nuestro portafolio una amplia variedad de productos que incluyen los discos duros, hard drives, los SSDs, que como sabemos, el SSD es como un nuevo tipo de disco duro donde tiene tecnología flash adentro. Y la ventaja de la tecnología flash es que es más rápida, tiene más capacidad de resistencia y finalmente también tiene más resistencia en golpes, temperaturas y varias características que ayudan también a que la batería sea más eficiente. Entonces, todo esto hace que seamos la marca más importante de almacenamiento y que nos colocamos con 13.500 patentes activas en todo el mundo. Esto es uno de los puntos principales de Western Digital. Western Digital es de las pocas compañías de almacenamiento a nivel mundial que está integrada verticalmente. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros desarrollamos, investigamos, creamos y comercializamos el producto. Quiere decir esto que es que nosotros desarrollamos toda la línea de producción de nuestros productos y esto nos permite principalmente dos cosas. Primero, la innovación. Siempre los productos de Western Digital van a ser los más innovadores, porque como nosotros tenemos una área de investigación y desarrollo, siempre estamos buscando lo último en cuanto a tecnología para poder ofrecer soluciones a nuestros consumidores. Entonces, de esta forma es que, por ejemplo, en el caso de SanDisk, siempre sacamos las micro SDs de más capacidad en el mundo o de más velocidad en el mundo. En el caso de discos duros, integramos lo último en tecnología que nosotros creamos para que, por ejemplo, el disco duro sea más rápido, para que pueda estar siempre funcionando, para que tenga una mejor eficiencia en la batería. Entonces, la ventaja de estar integrados verticalmente es eso. Por un lado, que podemos tener la certeza de que siempre estamos a la vanguardia y que creamos y que lideramos la innovación en la categoría. Y la segunda ventaja de estar integrados verticalmente es la calidad. Al nosotros desarrollar y producir todos los componentes de nuestros discos, USBs, SSDs, podemos estar seguros de la calidad del producto que estamos ofreciendo. Esto lo ponemos siempre en nuestros empaques con la cantidad de años que tenemos de garantía en cada producto. Por ejemplo, un disco duro puede tener garantías de 3, 4, 5 años, dependiendo de la línea del producto, pero siempre vamos a poder informar al consumidor del tiempo
de garantía que tiene cada producto. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que nosotros, al haberlo fabricado, podemos asegurar justamente eso. Entonces, son las dos ventajas principales de la integración vertical que tiene Western Digital. Y, finalmente, pues podemos estar también tranquilos de que podemos producir nuestros productos en un costo asequible y esto nos permite mantener una rentabilidad para nuestros socios de negocios. Esto es el resumen de lo que es Western Digital actualmente. Ahora, vamos a hablar en concreto de los discos duros. Entonces, para hacerlo, vamos primero a diferenciar dos cosas. La primera es, ¿en qué tipo de dispositivo voy a instalar el disco duro? Y estoy hablando de discos duros en general ahora. Todavía no entro a la parte de videovigilancia. Entonces, para que un usuario pueda definir qué tipo de disco duro comprar, pero tiene que ver en dónde va a colocar ese disco duro. Esto quiere decir en qué tipo de dispositivo se instalará. Una vez que defino ese tipo de dispositivo que va a obtener el disco duro, tengo que definir cómo se va a utilizar y en qué ambiente. Estas son las dos preguntas básicas que siempre le recomendamos a nuestros usuarios acerca de cómo elegir un disco duro. Porque con base en esto, vamos a poder irnos a la siguiente línea, que entonces no importa el por qué o el cómo yo elijo un disco duro, la importancia es que haya un disco duro especial para cada necesidad que tengo. Por eso es que la marca WD, que es parte de Western Digital, tiene 5 líneas de discos duros, porque cada una resuelve una necesidad diferente de los usuarios y cada una se coloca en un ambiente también diferente. Por ejemplo, el disco duro Blue, que es nuestra línea más básica, está enfocada para notebooks y computadoras, las comunes, las que los usuarios comunes, las que los usuarios del día a día tienen en sus casas y que prácticamente es una solución básica para una computadora básica. Prácticamente hay algunas personas que reemplazan ese disco duro porque quieren más capacidad, pero que realmente su uso es pues del día a día, es un uso cotidiano. Después tenemos nuestra línea Black. Esta línea Black ya habla de un máximo rendimiento. Ya está enfocada para computadoras de alto rendimiento, PCs de multimedia o para las personas que son gamers, que quieren empezar a tener mucho más desempeño en su disco duro. Entonces, prácticamente es una línea creada para entusiastas, gamers y personas que se dedican a la creación de imágenes y de videos. Después tenemos nuestra línea Red. Red que habla principalmente de las conexiones en NAS, prácticamente en redes. Esto ya es una línea más especializada que prácticamente es para empresas pequeñas, algunas empresas medianas y para soluciones de NAS que requieren pues ya ciertas conexiones o que las particiones de discos, prácticamente lo que tiene que ver con conexión multicomputadora. Es una línea de discos duros creada de fábrica para esas necesidades. Y después vienen nuestras dos líneas de las que vamos a hablar principalmente el día de hoy en este webinar, que es la línea de Purple y la línea de Gold. Purple, que es una línea que tenemos que esta sí es especialmente creada y diseñada para sistemas de videovigilancia, tanto domésticos como de pequeñas y medianas empresas. Prácticamente se instala dentro de los sistemas de AV y VRs que tenemos de alguna forma ya creadas, y entonces esta solución les permite maximizar todos los beneficios de su sistema de videovigilancia, que es parte de lo que vamos a hablar en este webinar. Y después tenemos la línea de Gold, que ya es un disco duro mucho más robusto, que ya te habla de servidores, de sistemas de almacenamiento corporativos, pequeños centros de datos, sistemas de NAS corporativos y de vigilancia. Ya es un disco mucho más robusto, con mucho más capacidades y enfocado en estos conceptos. Entonces, el resumen de esto es, no importa dónde coloques tu disco duro y en qué ambiente lo vayas a usar. Siempre hay una solución de Western Digital con la marca WD para esas soluciones.
De ahí la importancia de segmentar en estos 5 niveles. Entonces, prácticamente el día de hoy nos vamos a enfocar en estos dos, que es Purple y Gold. ¿Ok? Entonces, para poder iniciar, vamos a hablar ya de lo que son los sistemas de videovigilancia. Entonces, primero, es muy importante que conozcamos cómo está el ambiente de videovigilancia en el mercado actualmente. Y bueno, todos sabemos que el mercado de videovigilancia es un mercado en aumento. Prácticamente la cantidad de ya exabytes de imágenes de videovigilancia registrados en los discos duros ha estado aumentando. Los últimos datos que tenemos del mundo nos hablan que de 2012 a 2017, el número de exabytes utilizados en imágenes de videovigilancia creció 42%. Prácticamente esto nos habla de una categoría todavía en crecimiento, todavía en auge, donde la demanda de los dispositivos de videovigilancia es todavía exponencial. Y esto también nos habla de que también el número de cámaras de videovigilancia que tuvieron en el mundo también está creciendo. Prácticamente el número de la resolución también dentro de estas cámaras también ha ido en aumento. Esto nos habla que un 59% del crecimiento anual ha sido registrado en la capacidad de almacenamiento que requieren estas cámaras en los últimos años. Y que la tendencia para el 2020, como estamos viendo en esta gráfica, también se desarrolla de una forma exponencial. Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento? Estamos viviendo un mercado en expansión, donde los usuarios, por varios motivos, ya sea, pues, inseguridad de los países, ya sea porque quieren estar tranquilos de sus casas, hogares, o muchas razones que hay ahí en el mercado, hacen que los usuarios demanden sistemas de vigilancia actualmente. Entonces, parte de lo que vamos a hacer nosotros como compañía es aprovechar y capitalizar justamente esta tendencia mundial para poder, pues, sacar un beneficio y poder entregar a nuestros usuarios justo lo que ellos están demandando. Entonces, los motivos, como ya había dicho, son principalmente la protección, por temas de seguridad pública, preocupación por terrorismo, propiedad intelectual. Prácticamente queremos también hacer que los negocios crezcan y entonces está haciendo que la vigilancia actualmente de un comercio es más barata. Prácticamente todos los sistemas de videovigilancia están siendo más accesibles a los consumidores y que también hay ciertas tecnologías que están ayudando a que esto avance, como por ejemplo la resolución en los videos. Sabemos que actualmente es una variable muy importante y lo vamos a hablar más adelante, sobre que estas tecnologías nuevas han hecho que sea mucho más fácil tener acceso a un sistema más robusto de videovigilancia, finalmente a un valor comercial mucho más bajo que está al alcance de más y más personas en la actualidad. De esta forma es que nosotros podemos asegurar que la gente esté tranquila en sus hogares y en sus casas, en sus casas, en sus negocios, para poder tener estos sistemas. Y como les decía, finalmente estas tecnologías cada vez están más al alcance de los consumidores. Un ejemplo es 4K. Sabemos que 4K es una resolución que te permite tener mucho más acceso a datos y a detalles cuando yo estoy teniendo un sistema de videovigilancia. Sabemos que el más común, por ejemplo, es el poder ya reconocer las placas. Tenemos aquí 2 ejemplos, donde en este auto que quizá es un auto sospechoso, o quizá es un auto que yo hubiera querido tener el número de placas para poder hacer algo, si yo tengo una foto o un video en Full HD, pues es complicado poder leer el número de placa. Pero si yo tengo un equipo en 4K, pues es mucho más sencillo porque tengo la resolución que me permiten hacer los detalles. Esto también se puede migrar en temas de reconocimiento facial. De la misma forma, si yo necesito ver la persona que está quizá entrando en un lugar o que no debería de estar en ese lugar, si mi sistema de videovigilancia tiene una resolución de Full HD, de la misma forma, no voy a poder ver su rostro
de una forma sencilla. En cambio, con una tecnología como 4K, es mucho más fácil poder reconocer a la persona y poder hacer algo a partir de ahí. Entonces, justo lo que les estoy diciendo de que esta tecnología 4K es muy útil, pues también tiene una ventaja o una desventaja, que es que requiere mucho más espacio. Y esto hace que la cantidad de terabytes que se necesiten esté creciendo actualmente. Por ejemplo, si yo aquí tengo una gráfica, si yo voy a grabar en 1080 píxeles, que quiere decir Full HD, yo voy a necesitar 56 terabytes si yo pongo 16 cámaras en 30 días de almacenamiento grabando las 24 horas. Es decir, yo pongo una cámara, yo pongo 16 cámaras y las dejo grabando durante un mes. Todo lo que esas cámaras van a almacenar en el disco duro representa 56 terabytes. Pero si yo el sistema que coloco lo hago en 4K, va a necesitar ese sistema de 4K mucho más resolución y va a necesitar mucho más espacio para grabar esos videos, porque esos videos están en una resolución mayor. Entonces, prácticamente voy a necesitar, en lugar de 56 terabytes, voy a necesitar 322 de ellos en mi disco duro. Por lo tanto, aquí vemos que estas tecnologías como 4K me va a demandar más espacio donde almacenarlo, y por eso es que los discos duros actualmente estamos ya lanzando desde 1 o hasta 10 terabytes, porque justamente el mercado está demandando espacio para poder guardar toda esta información. ¿Ok? Entonces, prácticamente los datos que tenemos actualmente del mundo nos dice que 2% de las cámaras actualmente son 4K, nada más 2%, pero se estima que para el 2020 suba a 29% de las cámaras en el mundo con 4K. Por lo tanto, es muy importante que ya tengamos preparado justo todo este terreno para poder ofrecer a los consumidores los discos duros necesarios para que puedan almacenar toda esa información. Bien, ahora, ya hablemos entonces de las soluciones que Western Digital tiene para videovigilancia ya más en concreto. La primera solución es nuestro disco duro WD Purple, que es una línea especialmente creada para videovigilancia. Y cuando digo especialmente creada, me refiero a que los ingenieros de Western Digital se sentaron hace ya muchos años atrás y crearon un disco duro pensando en estas necesidades, que hace que desde su fabricación sea diferente al disco duro tradicional que está en cualquier computadora de escritorio o laptop de cualquier casa o cualquier oficina pequeña. Está creado desde su fabricación diferente. ¿Cuáles son estas características que tiene para que sea diferente? Primero que nada, está optimizado para la vigilancia. Estos discos duros tienen la tecnología All Frame 4K, que permite que el flujo de streaming hacia el disco duro se vea con menos errores, evitando pixelizaciones e evitando interrupciones en el video. Ya esta tecnología permite estas capacidades. Segundo atributo, fue creado y fue diseñado para estar 24 horas operando. ¿A qué me refiero con esto? Que si este disco duro, o que más bien si este sistema de videovigilancia que yo compro, le pongo un disco tradicional, por ejemplo, nuestra línea Blue, que es un disco duro normal, este disco Blue no está diseñado para estar operando 24 horas al día, 7 días de la semana. Todos sabemos que en una computadora, en una laptop, el disco duro se utiliza por espacios más reducidos. Puedo estar trabajando 4 horas, 5 horas, hasta 8 horas, pero que tampoco está continuo. A veces el disco duro se apaga, a veces continúa jalando información, o sea, está como más intermitente en un disco duro tradicional. La línea de Purple no. La línea de Purple de WD está creada para estar las 24 horas del día recibiendo información, guardando información, los 7 días de la semana. Esta es la gran diferencia. Con esto yo me voy a asegurar
de que en mi sistema de videovigilancia siempre esté la información, los videos grabados sin poder perder minutos importantes. Porque si coloco un disco duro tradicional, tengo ese riesgo de que yo prácticamente pueda perder algunos minutos valiosos y sean justamente esos minutos que pierda el momento en el que necesito estar viendo algo que pasó, y porque no elegí el disco duro correcto, puede ser que pierda esos valiosos minutos de grabación. Entonces, esta es la segunda característica importante. La tercera de ellas nos habla de que es un sistema diseñado para videovigilancia doméstica y corporativos. Está diseñado prácticamente para esa compatibilidad con la gran mayoría de los equipos de videovigilancia. Entonces, prácticamente no tenemos problemas de compatibilidad porque también fue creado y probado para la gran mayoría de estos sistemas que actualmente existen. Y por último, hablando de la capacidad, tenemos discos duros desde el más básico de 1 terabyte o muchos o más robustos que son de 10 terabytes para los sistemas igual de videovigilancia. Entonces, estas 4 características hacen que el disco duro Purple de Western Digital sea la mejor opción para los sistemas de videovigilancia que hay actualmente. Y después de aquí nos pasamos a la siguiente lámina, donde vamos a poder hablar sobre un poco más de detalles importantes y técnicos sobre este disco duro. Prácticamente es, como ya había dicho, creada para todos los DVRs y NVRs actuales de alta resolución. Está pensado para soportar cargas de trabajo de hasta 180 terabytes por año. Y, muy importante, está diseñado para soportar hasta 64 cámaras grabando de forma simultánea. También tiene un soporte para más de 8 VOX y tiene una placa de circuito impreso que resiste la oxidación. Entonces, estas 5 características nos ayudan a que justamente Purple sea la solución más adecuada para videovigilancia. ¿Ok? Después de aquí nos vamos a que también tiene la función API Streaming, que esto prácticamente es una función ampliada para reducir y para que no perdamos los cuadros y podamos mejorar la resolución y reproducción del video, y está perfectamente diseñado para tener 4K como forma de video, y finalmente es compatible con todos los DVRs o la mayoría de los DVRs y NVRs actuales. Este fue ya como el resumen de lo que ya había dicho anteriormente. ¿Okay? Y de aquí nos vamos a la siguiente diapositiva, que nos habla ya de prácticamente las capacidades. Como les decía, el que más resolución, el de más capacidad tenemos actualmente es de 10 terabytes, y tiene este disco una tecnología también muy particular, que se llama la tecnología Helio Seal, que aquí esta tecnología nos habla de que el disco está creado también para hacer más eficiente la batería o el consumo de energía del dispositivo que lo contiene. Ya prácticamente aquí están el resto de las características que había mencionado, de que 64 cámaras, 180 terabytes por año lo que está pensando, está diseñado para gabinetes con más de 8 bahías y resiste la oxidación, que es prácticamente lo que ya había comentado. Vamos ahora a la siguiente diapositiva, en el cual ya hablé también de la capacidad de la tecnología Helio Seal, que es prácticamente una mayor capacidad de almacenamiento con menor consumo de electricidad. Ahora, esta tecnología de Helio Seal prácticamente Western Digital la tiene en sus discos duros desde 2013. Hemos creado 15 millones de discos duros ya en el mundo con esa tecnología, y que prácticamente nos ha ayudado a que los consumidores estén tranquilos respecto a esta línea. Ahora, esa fue la línea de Purple, que es la primera que tenemos de videovigilancia. La segunda línea que tenemos es Gold, que ya es un disco duro mucho más robusto, mucho más sofisticado. Como lo dije al principio del webinar, está más enfocado para empresas medianas o grandes, o sistemas de
de red mucho más amplias y sofisticados. Prácticamente es un disco mucho más robusto que permite justamente el análisis de datos basados en los videos y tiene un almacenamiento en alta escala. Y igual que la línea de Purple, también está diseñado para estar en ambientes críticos porque está construido para operar 24 horas, 7 días de la semana, pero en ambientes de múltiples bahías y de alta vibración causada por los ventiladores y otros discos duros. Entonces, aquí ya no está limitado al número de bahías, aquí ya es ilimitado, pero que mantiene la misma funcionalidad de estar las 24 horas con 7 días de la semana creados. Ahora, también está diseñado para altas cargas de trabajo. Hasta 10 veces la carga de trabajo de un disco duro de computadora tradicional. Tiene 7.200 revoluciones por minuto de velocidad y esto nos permite un mayor rendimiento y está considerado como uno de los discos duros más confiables del sector. Aquí también, igual, en cuanto a la capacidad, tenemos de almacenamiento primario de hasta RAID 6, disponible en tamaños que varían desde 1 terabyte o hasta 10 terabytes de espacio de almacenamiento. Entonces, como pueden ver, es un disco duro mucho más robusto, un disco duro que te permite mucho más opciones. Y aquí es justamente este cuadro resumen, donde vamos a poder ver las diferencias claras entre cada uno de ellos y que principalmente va a colocar a la línea de WD Gold como una línea más sofisticada. En resumen, la línea de Purple, los dos se usan para videovigilancia, pero Purple se usa más que nada en DVRs y NVRs, por hacer una línea pues mucho más comercial. Pero la línea de Gold está enfocada a servidores de datos analíticos, está basado 100% en video y está totalmente enfocado en almacenamiento de imágenes de vigilancia. En cuanto a las capacidades que ofrecemos, la línea de Purple inicia desde el medio terabyte, con 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10 terabytes de almacenamiento, mientras que Gold tiene una línea más reducida, tiene 1, 2, 4, 6, 8 y 10 terabytes. Prácticamente la línea de Purple nos permite tener 64 cámaras compatibles de forma simultánea y la línea de Gold prácticamente puedes tener la cantidad de cámaras que desees. Prácticamente no está limitado al número de cámaras. En el caso de Purple, son hasta 6 bahías, prácticamente lo que puedes tener compatibles, y en el caso de Gold no hay límite de bahías. En cuanto a carga de trabajo, el disco duro está pensado para tener 180 terabytes de grabación al año, mientras que la línea Gold está pensada para 550 terabytes de grabación al año. Y la garantía es muy importante. Como les decía, al momento de que nosotros diseñamos y creamos nuestros discos duros, podemos asegurar la garantía. Entonces, la línea de Purple tiene 3 años de garantía en México y la línea de Gold tiene hasta 5 años de garantía en México. Que también esto es muy importante. La garantía se hace local. Cualquier disco duro que se compre de Purple o de Gold en México con nuestra línea de distribución, va a poder tener acceso a un centro de servicio local en el cual vamos a poder ayudar a esos consumidores por si algo pasó en el disco, van a poder tener la certeza de que va a ser tratado localmente. Es decir, no tenemos que mandarlo a otro país ni nada, simplemente en México tenemos ese centro de servicio para poder ayudar a los usuarios que compraron nuestros discos en la línea de distribución autorizada. Entonces, esto fue como el resumen de la línea de Gold, donde vamos a poder saber prácticamente qué es lo que está pasando en cada uno de ellos. Me voy a saltar esta parte porque prácticamente ya la platiqué. Lo único que voy a hacer ahora para finalizar este webinar es poner un video en el cual vamos a poder pues, conocer algunos detalles sobre esta línea de Purple. Entonces, empiezo con el video. Cuando el asunto es vigilancia, no se juega en relación a la selección del equipo, y el disco duro es una pieza fundamental para garantizar la calidad de la grabación en un sistema de seguridad. Sus configuraciones deben cumplir con las especificaciones técnicas necesarias para el buen funcionamiento de los DVDR y NVR, evitando riesgos innecesarios en la seguridad y el costo del proyecto. En resumen, al comprar un disco duro común de PC,
lo barato acaba saliendo caro. Los discos duros WD Purple se desarrollan especialmente para el máximo rendimiento de los sistemas de videovigilancia, que requieren un alto rendimiento, robustez y durabilidad. Se desarrollan para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al contrario de los discos duros de computadora que operan 8 horas por día en promedio. Y también ofrecen mayor velocidad de grabación para evitar que haya pérdida de imágenes. Con la exclusiva tecnología IntelliSeq, los discos duros WD Purple reducen el consumo de energía, el ruido y la vibración que dañan y desgastan los discos duros comunes. Cuando se habla de seguridad electrónica, la confiabilidad es el lema. Por eso, la tecnología Alt-Frame reduce la pérdida de cuadros y mejora la reproducción del streaming, sin riesgo de bloqueo y pérdida de imágenes. Está diseñado para grandes proyectos y soporta hasta 64 cámaras HD. Todo ello con garantía de 3 años y soporte local. Y para proyectos aún más grandes, usted puede contar con el disco duro WD Gold, que soporta un número ilimitado de cámaras. Sea un profesional de respeto en el mercado. Ofrezca sistemas de seguridad DVDR con WD Purple. Es más barato y mucho más confiable. Bien, con eso damos por terminada en cuanto al webinar la información básica de lo que estábamos hablando de las dos soluciones que tiene la compañía Western Digital con su marca WD, que está enfocada en videovigilancia. Una de ellas es Purple y la otra fue Gold. ¿Perfecto? Ok, entonces, ¿alguien tiene, vamos a empezar a ver si alguien tiene alguna pregunta en particular? Sí, ¿qué tal? ¿O alguna duda o algo que sea? Si alguien tiene alguna pregunta, pues ya saben, aquí por el panel de preguntas lo podemos hacer. Nos preguntan la diferencia entre el WD Pulse, terminación X, contra terminación Z. Prácticamente fue solamente un cambio en cuanto a al número de partes, en cuanto al número de SKU, pero prácticamente es el mismo tipo de disco. Solamente hicimos un cambio interno en cuanto a la etiqueta, pero es el mismo tipo de disco. ¿Y qué ventaja tenemos contra la competencia? Prácticamente la ventaja que tenemos es el servicio local en México de la garantía. Esa es una de las ventajas. 2, las 64 cámaras que podemos tener con la línea de Purple conectadas y el número de cámaras ilimitada con la parte de Gold. Y, por último, la tecnología que les comentaba de que reduce la cantidad de energía que utiliza el disco duro y esa tercera tecnología que tenemos que permite que los videos 4K se optimicen y eviten que estén como con pixelización. Son las principales ventajas que tenemos contra la competencia. ¿Alguna otra persona que tenga alguna pregunta? Nos preguntan las condiciones o requisitos para las garantías. Es decir, si tuviera un disco duro que al lapso de un año me falle. Bien, prácticamente la primer característica o requisito es que ese disco duro haya sido comprado con la línea de distribuidores autorizados de Western Digital. Prácticamente que si yo compré con un distribuidor que es formal, o sea, prácticamente va a estar dentro de la garantía. Esto lo hacemos para separar los discos duros que se llegan a comprar en el mercado no formal o informal. Entonces, si fue comprado en esa cadena de mercado formal, ya automáticamente está cubierto por la garantía. Entonces, solo tienen que accesar a nuestra página web de Western Digital y en esa página web ustedes van a crear como un pedido, como un ticket, en el cual ese se llama RMA. Ese RMA o ticket, lo que va a pasar es que van ustedes a enviar por mensajería el disco duro, o esa mensajería la pagamos nosotros, y entonces ese disco duro ya llega al centro de servicio, ellos lo revisan,
y entonces ya, si el disco duro vemos que sí tuvo un tema de fallo técnico, nosotros esta información se las grabamos en un nuevo disco duro y les regresamos un disco duro nuevo con su información. También aquí es bueno destacar, aparte de la garantía directa con Western Digital, también manejamos la garantía con Cisco. Ustedes ya conocen la garantía con nosotros. Disco duro comprado que se encuentre dentro de los 3 años de garantía, hablando de la serie Purple, también se pueden acercar con nosotros para hacer cambio del mismo y ya nosotros nos encargaríamos de hacer el trámite de la garantía con fábrica de ese disco. Pero igual, si ustedes desean hacerlo directamente, con plena confianza, lo pueden hacer, así como lo dice Alejandro. Exacto. Nos preguntan, ¿la serie Gold se recomienda para analítica de video? Sí, totalmente. Totalmente es un disco duro mucho más robusto que les va a poder permitir justamente todo lo que tiene que ver con analítica de video. En cuanto a los kits integrados de 16, 32, 64 cámaras, eso ya son kits que armamos aquí dentro de Cisco. No es tanto de fabricante, sino son kits de nosotros en los que ya les incluimos las cámaras. En algunos kits se incluyen los discos duros. O también lo pueden solicitar a su vendedor, que les haga la venta del disco duro ya incorporado dentro del grabador. En cuanto a qué son los box, se refieren al número de bahías soportadas en el grabador. Exacto. Nos preguntan, diseñé una solución de biovigilancia para 30 cámaras aproximadamente. Recomendó discos duros de otra marca. El cliente me cuestionó este tema. En este tema, ¿cuántas horas puedo grabar? Hablando de la serie Purple. Realmente la serie Purple, como había comentado, puede soportar hasta las 64 cámaras que tenemos disponibles y prácticamente pues no hay como horas de alguna forma como predefinidas. Prácticamente es la cantidad de gigabytes que se ocupe en ese momento. Prácticamente no hay como un número de horas, ¿no? Y aquí, como lo mencionaron ahorita durante el webinar, también la cantidad de terabytes que vamos a poder almacenar durante un año. Ah, bueno, eso sí, la carga de trabajo que tiene Purple, estamos hablando de 180 terabytes por año, que es lo que estamos estimando como carga de trabajo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Nos piden también, a ver si podemos explicar un poco más a fondo lo que es el concepto de la carga de trabajo que manejan los discos duros. La carga de trabajo, ok. Nosotros, como empresa que crea un disco duro, tenemos que asegurarnos de qué tanto ese disco duro va a poder estar funcionando. La carga de trabajo como tal se define como la cantidad de datos del usuario que está transfiriendo hacia o desde el disco duro. Vuelvo a repetir esto. La carga de trabajo se define como la cantidad de datos del usuario que está transfiriendo de o desde el disco duro. A la carga de trabajo anualizada se transfiere en terabytes, prácticamente. Entonces, la carga de trabajo, es importante mencionarlo, que varía
dependiendo de los componentes del hardware y de la configuración que tiene cada una de las soluciones de videovigilancia. Pero así es como se define esta carga. Ok, ¿alguien más que tenga alguna otra duda? Ok. Ya nomás restan algunas otras preguntas ya es un poco más, que se pueden tratar más en lo privado. Aquí les estoy enviando, aquí por el chat, por el panel de preguntas, mi correo electrónico a todos los presentes. Es noe.ortega@syscom.mx. Para cualquier duda que tengan, yo soy el Product Manager por parte de Syscom. No me resta más que agradecerles su participación, su asistencia. Alejandro Alfaro, nuestro panelista, muchas gracias por tu expertise en el tema y por compartirnos todo tu conocimiento con respecto a los discos duros de Western Digital. Perfecto. Muchas gracias, Noé. Muchas gracias a todos los que participaron en este webinar. Y pues felices ventas para todos y estamos viéndonos próximamente. Hasta luego.